Pues qué privilegio estar hoy aquí con ustedes. La verdad es que es emocionante estar detrás de este púlpito, a veces hasta un poco más que emocionante. Pero bueno, con el favor del Señor vamos a compartir la palabra, ¿de acuerdo? Te voy a pedir que abras, prendas o lo que quieras en tu Biblia, en el libro de Mateo capítulo 22, Evangelio según San Mateo capítulo 22, por favor. Señor, habla a nuestros corazones en esta noche, Señor, que podamos escuchar tu palabra, que podamos ser con oídos bien abiertos, bien atentos a lo que tú quieres hablar en esta noche. Espíritu Santo, pido tu asistencia para comunicar tu mensaje a tu amada iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, ya estamos ahí, Mateo 22. Vamos a leer a partir del versículo 37. Los fariseos le están preguntando y le están cuestionando, tratándole de poner justamente en duda los dichos de Jesús, y le hacen una pregunta muy interesante en el 36. Y le preguntan: ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús responde así en el 37, dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Aquí en casa tú seguramente has ubicado como lo hemos utilizado, un acróstico de TAS, y quiere decir justamente esto mismo del primer gran mandamiento. Amo a Dios con todo lo que tengo, que es la T justamente. Luego la A, que es con todo lo que amo. Luego, ¿qué más? Con todo lo que hago y con todo lo que soy, ¿de acuerdo? Amamos a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Ciertamente este es el primer gran mandamiento. Pero continúa en el 39, dice: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Y por supuesto que son dos cuestiones que nos resultan súper familiares, que las hemos escuchado un chorronal de veces. ¿En qué se resume la ley y los profetas? Justamente en estos dos grandes mandamientos: amar al Señor sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y les voy a invitar un segundo a que pongan atención a este pequeño video en la pantalla. ¿Ya lo tienen allá listo? Luis, tocayo. Gracias, Hernán. De nada, María. Arturo. Gracias, Pedro. Ahí viene Santi. Jesús, María y José. Señor Pablo, Mateo. ¿está Erika? No. Papá. Gracias, Ana. La confianza empieza con un nombre: Uber, juntos en el viaje. Bueno, no se trataba de hacer un comercial, pero bueno, de alguna manera lo es. Pero lo importante aquí es, dice, la confianza empieza con el nombre. Ciertamente cuando tú usas una de estas aplicaciones para pedir un servicio de un auto que te lleve a algún lado, pues algo de lo que te da confianza, como lo enfatiza el comercial, es justamente saber por lo menos el nombre de aquella persona que te estará brindando el servicio. Conoces las placas de su vehículo también y conoces el nombre de esta persona. De hecho, lo primero que haces cuando llega tu coche es justamente saludarlo por el nombre, y así también identificas que efectivamente cuando él te contesta por el tuyo, identificas que es justamente tu vehículo. Y bueno, y bendecimos a todos nuestros hermanos que trabajan en Uber, ciertamente, pero no es la idea hacer comercial a un Uber, sino simplemente enfatizar una cosa. Si el mundo está poniendo atención al trato que se debe tener con la gente y reconocen esto un valor, ¿cuánto más debe ser en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, esto que se tome como parte de una cultura? De pronto vivimos inmersos en una gran ciudad como es la Ciudad de México, donde la costumbre más bien es que tú te subes a un transporte y no saludas a nadie. ¿Alguien le ha tocado, por ejemplo, cuando entra a un elevador
y que todo el mundo mira los botoncitos y el numerito para bajarse, pero nadie saluda al de al lado? ¿O qué tal de incluso gente más cercana, como podrían ser tus vecinos a quienes ubicas? ¿O qué tal, vámonos aquí a la cultura de la iglesia, donde pues todo el mundo nos saludamos? ¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal, hermana? ¿Cómo le va? Y no está mal que lo usemos, porque en realidad sí somos hermanos, somos hijos de un mismo padre, pero a veces utilizamos el hermano o la hermana para evadir una responsabilidad de siquiera conocer el nombre de aquella persona a la cual tú estás saludando. ¿Sabes? Me ha pasado muchas veces cuando doy clase, de pronto le pregunto a la gente del grupo sus nombres, y les pregunto a ellos mismos si conocen el nombre del resto de los compañeros del grupo, y a veces tienen un par de años en discipulado y son las mismas caras que regularmente ves semana a semana, y aún así pues se conocen tal vez de vista, pero ni siquiera conocen sus nombres. Ciertamente hemos sido descuidados y hemos permitido que la cultura en la cual vivimos, la cultura de allá afuera ciertamente del mundo, penetre y aún se establezca en las relaciones que mantenemos dentro de la iglesia. Pero el llamado y el mandamiento del Señor es bien claro: amarnos unos a los otros, amar a nuestro prójimo como amamos al Señor, como nos amamos a nosotros mismos. ¿Sabes? Algo que por ejemplo nosotros hacemos, voy a hacer otro comercial, perdónenme, pero quería tomarlo como ejemplo. Cuando con el equipo de TCD, ya estoy cambiando, es que vi aquí las siglas, perdónenme, de Tardes de Café, es que este es TDC. Con el equipo de Tardes de Café, cuando recién estamos abriendo inscripciones para una nueva generación de Tardes de Café. ¿Qué es Tardes de Café? Bueno, es un grupo donde reunimos a matrimonios de menos de 5 años de casados y damos un curso de 3 meses donde impartimos y repasamos con ellos algunos de los principios bíblicos que deben ser fundamento para sus vidas y para sus matrimonios particularmente. Y bueno, les decía, cuando abrimos el registro, llegan los muchachos allá al módulo y se registran, además de tomarles sus datos. Algunos obviamente los conocemos, pero algunos no nos son tan familiares. Entonces, por igual tomamos datos, obviamente sus teléfonos, ya sabes, nombres, direcciones, etcétera, correo electrónico, todo eso, pero además les tomamos una foto. Y los chicos chicos ya no tan chicos, los que formamos parte del equipo de Tardes de Café, nuestra labor hasta que empiece el curso son 2 cosas. Una, identificar a los muchachos a través de las fotos y los nombres, es decir, saber a quiénes vamos a tener en el grupo, reconocerles, aún desde la primera clase, saludarles por su nombre, sí, aún sin que ellos nos lo digan. Nosotros ya tenemos que saber quiénes son los matrimonios que van a llegar a esa primera clase, cuáles son sus nombres, y estar orando también por ellos. Nos ayuda mucho no decir nada más: bendice estos matrimonios, Señor, que van a venir, pero si tú hablas por nombre, fulanito y perenganita y es mucho más exacta aún tu oración, ¿sabes? Y hemos descubierto una cosa: el llamarle a la gente por su nombre les despierta, se sienten honrados, ¿sabes? Así como ahorita Polo y Jenny me hicieron favor de presentarme al iniciar, y obviamente al que se para aquí siempre se le presenta por su nombre, pero qué padre que te imaginas que te hubieran saludado por tu nombre al entrar aquí a la iglesia. Seguramente para ti hubiera tenido mucho más peso decirte: wow, se acordaron de quién soy y cómo me llamo. Ahora piensa por un momento qué sucede con alguien de estos amigos como los que están hoy aquí en esta noche, que nos están visitando por primera ocasión y que se topan pues sí con un chorronal de gente y la alabanza padre y demás, el ambiente muy bonito y se ve que tratan muy lindo a los niños y demás, pero ¿qué pasaría si además tú le llamaras por su nombre? Que tal vez tuviera junto con el sticker que les damos de bienvenida, a lo mejor poner ahí también su nombre, y que tú al ver ese sticker con esa persona pudieras decir: wow, ¿cómo estás, Erika? ¿Cómo estás, Patti? Y pudieras referirte a ellos por su nombre. Seguramente para esa persona le honrarías mucho más. Hay muchas cosas que podemos hacer ciertamente que pueden despertar el amor hacia nuestro prójimo. A veces sentimos que eso del amor hacia el prójimo lo enfocamos más en la gente cercana, y está muy bien que lo hagamos así. Ciertamente tenemos que amar
a los que tenemos en casa, o por supuesto a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, pero ¿qué hay de nuestros hermanos en Cristo cuando conquistando fronteras por la gracia de Dios hemos llegado a un volumen tan grande de gente? ¿Qué estamos dispuestos a hacer cada uno para mostrar el amor que debemos de guardar unos con otros como nos lo pide la palabra? ¿Sabes? Muchas veces hay oportunidades, por ejemplo, cuando tú sales y vas a recoger a tu hijo y tienes que comprar el boletito para el desayuno los domingos, por supuesto, se hace una fila gigantesca a veces y tú tienes una persona delante de ti en esa fila y una persona detrás de ti en esa fila, y capaz que son hasta papás de los compañeritos que comparten el salón con tu hijo o con tu hija, y ni aún así aprovechamos esa oportunidad para presentarnos y saludarle a esa persona. Deberíamos de decir: ¿cómo estás? Buenos días, yo me llamo Rogelio y fíjate que tengo una niña de 8 años que voy a recoger. ¿Cómo te llamas? ¿Cuánto tiempo tienes en la iglesia? Interactuar algunas preguntas, hacer familiar. Finalmente somos una familia de fe, y en una familia de fe tenemos que conocernos, ¿sabes? ¿Qué hay, por ejemplo, esta noche? Seguramente las personas que tienes a tu lado, a lo mejor te tocó algún amigo tuyo, pero a lo mejor igual te tocó una persona que ni siquiera sabes cómo se llama. Entonces, ¿por qué no hacemos un ejercicio muy sencillo ahorita? ¿Por qué no te presentas con la persona que tienes a tu lado y le dices: me llamo fulanito, me llamo sutanito, ¿cómo estás? Platícale un poquito. ¿Tienes un minuto para decirle cuánto tiempo tienes en la iglesia? Dile en qué área estás sirviendo. ¿Ya? Ok. Muy bien. ¿Ves qué sencillo? Qué sencillo, pero qué poderoso, ¿sabes? Qué sencillo, pero qué poderoso. Y decíamos al principio, cuando veíamos el comercial del Uber, si el mundo está poniendo atención a la gente, ¿cuánto más lo tenemos que hacer nosotros? Hoy te encuentras tiendas de autoservicio donde los empleados, cuando tú tienes alguna duda, traen a lo mejor una camiseta que dice: estoy para ayudarte. Sabes, nosotros no tendríamos que tener la camiseta, pero nuestra actitud tendría que denotar que estamos interesados en quien está a nuestro lado. Cuando sales deprisa al final de la reunión porque ya tienes que recoger a tu pequeño, a tu pequeña, y sales casi atropellando al que está al lado, y estás más preocupado a lo mejor por algún pendiente que tienes en casa, tal vez si es domingo pues por alcanzar barbacoa o pancita, pero no es más importante ciertamente que esa persona a la cual tú no te tomaste el tiempo de saludar. Que hay, por ejemplo, de la gente cosas tan sencillas como se les ha pedido muchas veces, por ejemplo, que no consumamos aquí afuera. Y no queremos consumir no para dañar a la persona que intenta ganarse la vida vendiendo algún producto aquí afuera, sino porque eso ciertamente nos genera un problema de logística. Y eso significa que nosotros, al quedarnos estacionados consumiendo allá afuera, estamos generándole un problema para la persona que viene llegando al siguiente servicio. Pensar en cosas pequeñas como esas es parte de amar a tu prójimo. ¿O con qué actitud te ve la gente? ¿Qué es lo que refleja tu cara? A veces no nos acercamos a la gente porque nos dan miedo, ¿no? Pero ¿qué tal el mandamiento que nos puso el Señor, el que leíamos hace ratito en Mateo? Amarás al Señor y a tu prójimo como a ti mismo. Sin duda alguna, aquello demanda que aún la actitud que manifestamos hacia las personas, eso que decimos sin decir palabras, pero que es leído a través de nuestros gestos por la otra persona. No estoy hablando que si estás feo o estás guapo, así ya naciste, ¿estás de acuerdo? Como sea, yo los veo a todos guapos desde aquí, pero estoy hablando de la actitud de tu corazón. ¿Qué demuestra tu cara hacia los demás? ¿Qué estamos reflejando al mundo? Si el mundo está diciendo tenemos que servir a la gente, tenemos que ayudar a la gente, tenemos que resolver las necesidades de la gente, ¿no te has puesto a pensar que tú y yo estamos plantados en este lugar para servir a los demás? ¿Para amar a los demás?
Tenemos que renovar nuestra cultura en Conquistando Fronteras. Tenemos que romper un poco con la inercia, con la rutina en la cual hemos caído de correr. Yo ya entré al culto, ya salí, ya ofrendé y ya recojo a mi chamaco y me tengo que ir porque hay otras cosas. No, el domingo es el día del Señor en realidad. Significa que en realidad todos los días de nuestra vida, cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, en realidad todos los días son de Él. En realidad el señorío de Cristo debería haberse manifestado en cada una de las acciones que emprendemos. Cada una de ellas, por lo tanto, tienen que estar sometidas a su voluntad. ¿Cómo estamos actuando con los que tenemos tan cerca como la silla de lado? ¿Realmente les estamos amando? ¿Realmente nos estamos preocupando no solo por saber su nombre, su apellido? Con eso empezamos, pero la responsabilidad va mucho más allá. Amar a alguien es comprometerse con esa persona. Hace 18 años yo estaba delante del altar con esta mujer preciosa que tengo aquí enfrente, Erika, mi esposa, y me comprometí delante del Señor y ella hizo su parte conmigo, por cierto, a amarla y respetarla por el resto de mis días aquí en la tierra. Y obviamente con el que está a tu lado no necesariamente te casas con todos los que están aquí. Sin embargo, sí debe de haber de tu parte una responsabilidad hacia amar a tu hermano, a tu hermana. Tenemos que amarnos unos a otros. Significa que tienes que invertir tiempo en esa persona. Significa que si de pronto detectas que hay una necesidad, orar, y si inclusive está en tus manos apoyar esa necesidad, hacerlo. Tenemos que ser un cuerpo en Cristo que manifieste el amor. Cuando nosotros reflejemos al mundo cómo nos amamos unos a otros, los que nos ven de fuera van a entender que hay un Dios que es poderoso. Ese Dios que nos ha salvado, que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sabes, iglesia? Necesitamos un nuevo bautismo de cómo nos conducimos con los demás. ¿Sabes que lo contrario del amor en realidad no es el odio, sino más bien es la indiferencia? Cuando tú pasas de largo y no pones atención, como dicen los chicos, no pelas al que está al lado, en realidad tú estás dejando de amarle. Date cuenta que cada una de las personas que Dios puso alrededor tuyo, sea en el trabajo, sea en el colegio, sea en la iglesia, sean tus vecinos, tus familiares, son vidas que Dios te ha regalado para que tú compartas el amor de Dios. Y muchas veces el compartir el amor de Dios es justamente dándoles el mensaje de salvación, pero muchas otras es a través de cómo tú les ames a ellos. Sabes, hace poco más de un año nos mudamos de casa y justamente Dios nos llevó ahí en la calle donde vivimos a hacer algunas cosas por los vecinos, algunas cosas bien pequeñitas, pero estoy seguro que todas estas están abonando en sus corazones. Espero que algún día los tengamos aquí con nosotros. Esa es nuestra oración. Pero sabes, tenemos que encontrar brechas que signifiquen llaves para acceder al corazón de la gente que nos está viendo. Tenemos aún una responsabilidad delante de ellos de dar un testimonio de cómo nos amamos. ¿Sabes? Cada acto, cada actitud, cada cosa que decimos, en realidad estamos sembrando para eventualmente cosechar. La palabra dice que no juzgues para que no seas ¿qué? Juzgados. Dice que tú perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Existe pues una reciprocidad entre lo que tú haces y lo que tú recibes. ¿Qué clase de tratamiento quieres recibir? Va a ser muy cercano al que tú estés dando. ¿A quién le gusta que lo traten mal? Seguramente que nadie. Y sin embargo, a veces nosotros descuidadamente simplemente no nos tomamos el tiempo para atender a la persona que tenemos próxima.
¿Sabes? Cuando Jesús explicaba esto, hubo quien le dijo, cuando decía al Señor, y el segundo mandamiento es similar, amarás a tu prójimo. Alguien le preguntaba justamente, bueno, ¿y quién es el prójimo? Y todos estamos familiarizados con la parábola del buen samaritano. Es más, vamos a leerla si te parece. Vamos al libro de Lucas, capítulo 10. Y lo encontramos del 25 al 37, por favor. ¿Ya estás ahí? Ok, muy bien. Bueno, Lucas 10, 25 dice: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, está refiriéndose a Jesús, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Un intérprete de la ley haciendo una pregunta así: ¿cómo heredaré la vida eterna? Bueno, la primera respuesta es que la vida eterna no se hereda. Lo que se hereda es lo que tú adquieres por nacimiento, y sin embargo la vida eterna no es por herencia, ¿de acuerdo? Y Jesús le contestó, le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo lo dijo: amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Es decir, este hombre, a pesar de que conocía la escritura, a pesar de que contestó correctamente, a pesar de ser un intérprete de la ley, Jesús le dice: haz esto y vivirás. Si el Señor nos preguntara esta noche, probablemente también tendríamos la respuesta correcta, y sin embargo el tener la respuesta correcta no significa que estemos viviendo nuestras vidas conforme a aquello que sabemos que es lo que está bien, conforme a aquello que sabemos que es la voluntad de Dios. Le dice: haz esto y vivirás. Entonces queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? A lo mejor dijo: ya con esta me libré. Y entonces Jesús le responde de esta manera, dice: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Es decir, este pobre hombre que iba camino a Jericó desde Jerusalén, no solo le quitan sus cosas, sino lo hieren gravemente. Dice, lo dejan medio muerto, al punto que él ya no puede levantarse, obviamente, ¿no? Dice: aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, quiere decir, no solo se percató, lo vio, ahí estaba este hombre, se dio cuenta de que estaba ahí y que necesitaba ayuda, pero dice, pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, lo mismo, pasa de largo. ¿Qué pasó en el corazón de aquel sacerdote y aquel levita que vieron a este hombre en necesidad, que había sido robado y lastimado y estaba ahí tirado a la orilla del camino? Que simplemente le vieron y pasaron de largo. Yo creo que en alguna medida nos podríamos identificar con ellos. No lo señalamos porque nosotros en algún momento también hemos tenido actitudes de indiferencia como la que tuvo el sacerdote y el levita. Sin embargo, dice también: pero un samaritano que iba de camino. Recuerda que el samaritano y el judío no eran exactamente los mejores amigos, más bien eran como enemigos. Dice: vino cerca de él y viéndole, pasó lo mismo que con los anteriores, pero dice, fue movido a misericordia. ¿Será que Dios pueda movernos en esta noche a misericordia con el que tenemos a nuestro lado? Que Dios te mueva a misericordia con ese familiar inconverso. Que Dios te mueva misericordia con tu vecino que te echa la basura todos los días. Que Dios te mueva misericordia con aquel compañero de trabajo que sabes que está teniendo problemas en su matrimonio. Que Dios te mueva misericordia con aquel compañero de la escuela que dice que es ateo.
¿Será que Dios pueda movernos a misericordia con aquel que está herido a la orilla del camino? Porque sabes, cuando estamos sin Cristo, estamos perdidos. Y Dios puede usarte a ti y a mí para llevar salvación a sus vidas. Pero tenemos que ser movidos primeramente a misericordia. ¿Estaremos dispuestos a que Dios nos utilice de esa manera? ¿Estaremos dispuestos a que la cultura dentro de Conquistando Fronteras pueda ser transformada y cuando llegue una persona por primera ocasión a esta iglesia pueda ver que nos interesamos por ella? Sabes, me parece muy triste muchas veces cuando al final de la predicación, que tú sabes que ya está terminando, ya subieron a tocar el piano, quiere decir que ya va a acabar la predicación, y sabes que enseguida va a venir el llamado, que tú te preocupes más por salir corriendo para recoger antes a tu niño, antes de que se haga una larga fila, que formar parte de eso que es lo más importante de las reuniones, el llamado. Porque hemos caído en una profunda, no sé si indiferencia, no sé si un asunto rutinario, pero a fin de cuentas estamos perdiendo de vista que lo más importante en esta casa se llama proclamar el Evangelio de Jesucristo a los perdidos. ¿Sabes? Si tú no estás conectado con esto, te estás perdiendo de la visión de esta iglesia, porque la visión de esta iglesia es servir ciertamente a Dios, pero también a los santos y a los perdidos. Si te desconectas de ese momento tan importante, a lo mejor tú dices, es que yo no traje a nadie hoy. No importa que no hayas traído a nadie. Es importante porque hay alguien nuevo. Y es importante porque estás a punto de atestiguar el milagro más grande de la historia, que un pecador se arrepienta. Así como tú y yo algún día lo hicimos. Tenemos que ser sensibles a la voz de Dios. Tenemos que ser sensibles a lo que es importante para Dios. En esos momentos en los que ocurre el llamado, tú tienes una labor que cumplir. Primero, obviamente, no salirte y no mostrar que hay cosas para ti más importantes que el estar aquí. Pero sabes, el Espíritu Santo viene haciendo una gran obra. ¿Te das cuenta que para que una persona llegue a este lugar por primera vez, cuántos años no han pasado tal vez de alguien orando por esta persona? ¿O cuánto sufrimiento y quebrantamiento tuvo que acontecer sobre la vida de alguien para que reconozca su necesidad de buscar a Dios? Y estás a punto de presenciar ese momento que está haciendo una obra de convencimiento del propio Espíritu Santo en el corazón de esta persona, y tú simplemente quieres salir corriendo. Tenemos una responsabilidad, y nuestra responsabilidad que cumplir en ese momento, entre otras cosas, es interceder. Porque sabes, las tinieblas se van a oponer a que esta persona, donde el Espíritu Santo está trabajando, nosotros podemos ser justamente a través de nuestras oraciones facilitadores y preparadores del camino para lo que Dios va a hacer. Con nuestra actitud aún podemos expresar amor hacia esas personas. Tenemos que estar atentos a las oportunidades, amados. A veces hay oportunidades delante de nosotros que no consideramos, que no valoramos, que consideramos que alguien más les predicará, y a veces ya no hay tiempo de hacerlo. Como muchos de ustedes saben, hace un poco más de un año nosotros cambiamos de colegio a los niños. Los tuvimos 8 años. Por 8 años estuvieron en un colegio que se volvió famoso el 19 de septiembre. Lastimosamente ese colegio, uno de sus edificios se colapsó en el sismo, y por desgracia murieron 26 personas. Algunos de ellos los conocimos nosotros. Los tuvimos cerca de nuestras vidas.
pero tal vez fuimos como el sacerdote o el levita. Tenemos que aprender de esto, amados. Dios te concede a la gente y te ha dado una gran comisión que cumplir. La gran comisión demanda de nosotros un gran amor y una gran responsabilidad por atenderla. Tenemos que ser movidos a misericordia, amados. Esta iglesia tiene que ser, no porque es una iglesia grandota, una iglesia donde la gente entre y se pierde en el mundo de gente. No, tienes que ser alguien que se sienta arropada, que se sienta en casa, que se sienta amada, que se sienta importante, que se sienta que le importa al que está al lado. ¿Sabes? Cuando empiezas a ver a la gente bajo otra perspectiva, las cosas cambian. ¿Cuál sería tu actitud si el que viene por primera vez a esta reunión es la persona que tú trajiste? Es la persona la cual has estado insistiendo, has estado invitando por tiempo, has estado compartiéndole, has estado orando por ella. Tal vez es ese familiar amado, tal vez es ese compadre de años, tal vez es ese vecino. Yo sé que tú estarías bien atento al llamado y estarías aún atento para que esa persona a la que tú trajiste responda al llamado. Pero ¿qué hay si no es tu amigo, si no es tu invitado, si no es tu familiar? Tenemos que aprender a ver las cosas desde otra perspectiva, amados. Tenemos que aprender a ser movidos a misericordia. Tenemos que cambiar la manera en la cual nos conducimos con indiferencia hacia los demás muchas veces. ¿Sabes? Una de las experiencias más hermosas que me ha regalado el Señor, y me la ha regalado 3 veces justamente, ha sido poder estar en el alumbramiento, el nacimiento de mis 3 hijos. Sí, aunque no lo crean, ya tengo 3 hijos, por eso estoy así. Sí, luego los 3 fueron cesárea, pues ya no queda uno igual, hermanos. No, la verdad es que muy contento de haber podido estar ahí en los 3. Y es una experiencia emocionante, es una experiencia además que hay que disfrutarla, por supuesto. No sé si la disfrutas o la sufres, porque tú sabes que tu esposa que está ahí con el bloqueo pues no está así como que disfrutándolo tanto, pero en medio de eso, del sufrimiento, tú sabes que estás a punto de conocer a una persona con la cual tu vida va a estar vinculada de aquí hasta que te mueras. Y es emocionante cuando el doctor, ya los 3 fueron cesáreas, entonces de pronto ya cuando va a sacar al bebé, el ginecólogo me dice: ya pásate de este lado, ya va a salir tu bebé. Y entonces sacan ese pequeñito o pequeñita y grita por primera vez, empieza a llorar. Y tú dices: wow, qué milagro, ¿no? La vida, ahora sí, no quiere decir que comenzó ahí la vida, porque la vida comenzó desde la gestación, ¿verdad? Aunque algunos dicen que después de las 14 semanas. Gloria a Dios por lo que pasó ayer en Argentina, ¿no? Donde el Senado revocó esta iniciativa de legalizar el aborto. Somos una iglesia que se mueve a favor de la vida porque Dios ama la vida. Y entonces estoy ahí en el quirófano disfrutando de ello, sufriendo de ello, pero no cambiándome por nada de estar en ese lugar. Y sabes, es curioso porque ciertamente el ginecólogo saca al bebé, pero inmediatamente que lo saca lo pasa al otro médico, el neonatólogo, que es quien atiende al chiquito, y el ginecólogo se sigue con la mamá, ya se olvida del bebé, corta el cordón y vámonos a lo que sigue, ¿no? Y por otra parte está el neonatólogo, que es el que se encarga de recibir ese pequeñito o pequeñita, y es increíble toda la destreza y todo lo que le hacen, ¿no? O sea, yo no me imaginaba que recién naciditos le meten una manguera como de 20 centímetros por la nariz, le sacan líquidos y lo limpian y le toman peso y lo miden y no sé qué tantas cosas les hacen en cuestión de minutos. Ese pequeñito precioso del cual pues yo soy parte de los 3, obviamente, y me gozo por ello, mi esposa también, nuestra voluntad estuvo de por medio ahí, ¿verdad? Y también, por supuesto, la voluntad de Dios ahí dando la vida, haciendo ese milagro. ¿Te imaginas que este bebé recién nacido no tuviera los cuidados necesarios de parte del encargado de recibirlo? Así somos nosotros. El que dio la vida,
El que trajo la convicción de pecado al corazón es el Espíritu Santo. Él es el único capaz de hacerlo. Pero nuestra labor es darle continuidad a esa obra que el Espíritu Santo ha iniciado en la vida de la gente. No podemos ser, por lo tanto, indiferentes a ello. Es una gran bendición, amados, estar en esta iglesia. A mí me sorprende cuando sales fuera y de pronto te encuentras con lugares donde a lo mejor no hay ni siquiera una persona nueva para hacer el llamado. Y aquí vivimos bajo un río de gracia donde servicio a servicio, sea entre semanas, sea los domingos, gente rinde su vida a los pies de Cristo. No debemos de acostumbrarnos a ello y verlo como algo ordinario. Más bien debemos de ser como niños que nos asombramos de este milagro cada vez que ocurre. No importa cuántas veces lo hayas presenciado, es el milagro más asombroso que puede haber ocurrido jamás en el universo. La creación encontrándose con su creador. El perdido siendo encontrado por Cristo. Qué maravilloso, amados. Pero sucede que a veces lo rutinario, ya sabemos lo que va a pasar, ya sabemos que van a pasar al frente. Yo ya me quiero ir porque ya tengo hambre. Luego los TCD se hace una cola horrible. Luego dejé el coche hasta el último, tengo que salir a moverlo rápido. ¿Qué sé yo? ¿Cuántas distracciones puede pasar por nuestro corazón que sin duda no son más importantes de aquello que es importante para el cielo? Y si es importante para Dios, debería ser importante para nosotros. Cuando el Señor le pregunta a Pedro, ¿me amas? Y lo pregunta 3 veces. Apacienta mis ovejas. Ama lo que yo amo, Pedro. Ama a la gente porque yo he dado mi vida por ellos. Cuídalos. Esa es tu encomienda. Y esa es tu encomienda, iglesia, en esta noche. Estamos llamados a amar a la gente. La parábola del sembrador en Mateo 13 nos habla de que los que reciben la palabra son a veces como semillas. Algunas dice que caen junto al camino y la semilla es robada. Algunas otras caen en pedregales, no tiene profundidad, crece pronto, pero después se pierde. Pero nos habla de una última clase, una que cae en tierra fértil y que da fruto abundante. ¿Sabes que nuestra intervención puede hacer que esa gente que está recibiendo el Evangelio permanezca en Cristo? Ciertamente el Espíritu Santo ha empezado la obra, pero ahora es nuestra responsabilidad como iglesia continuarla. No veas a los demás como extraños. Cada uno de los que están aquí en este auditorio son un regalo de Dios para tu vida. Te voy a invitar a que cierres tus ojos por un momento. Y que pongas delante del Señor cómo ha sido tu actitud ante los demás. ¿Qué tan indiferente hemos sido, amados? Necesitamos del amor de Dios, ciertamente. ¿Me ayudan con el teclado? Dice San Juan 15, 12: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros, iglesia conquistando fronteras, sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando.
Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo el que pidiese al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Amada iglesia, necesitamos un bautismo de amor de parte del cielo. Necesitamos dejar atrás la indiferencia y examinarnos cada día, examinar las actitudes de nuestro corazón y valorar lo que es eterno. Lo único eterno a nuestro alrededor son las vidas, son las almas, y es a lo que nos ha llamado el Señor a servir. No escatimes ningún acto de servicio que puedas hacer a favor de algún hermano. No te guardes una oportunidad de saludarle, abrazarle, conocerle, invertir tu vida en otros. Para eso nos ha llamado el Señor. No dejes que las muchas preocupaciones te desenfoquen de cumplir estos dos mandamientos. Afanes siempre va a haber. Dice la palabra, bástele cada día su propio afán. No te preocupes por lo que vendrá mañana. Preocúpate porque el día de hoy Dios te encuentre haciendo su voluntad. Empieza por agradecer por el que tienes a tu lado, por la familia que Dios te ha concedido, por los hijos que Dios te ha regalado, por la iglesia donde Dios te ha plantado, por los pastores que tienes, por los maestros que te ha concedido, por los mentores, por todos los servidores que están desde que tú llegas atendiéndote. Y pidamos que nuestro servicio siempre tenga un sello, que sea visible para los demás, que sea el amor. El amor exige responsabilidad, ciertamente, exige compromiso, exige respeto. El amor es una decisión, no es un sentimiento. Pero amados, hemos sido amados. Con cuán grande amor hemos sido amados, iglesia. ¿Cómo no habíamos de amar a los que están cerca de nosotros? Si Jesucristo dio su vida por rescatarnos, ¿cómo habríamos de pasar de largo si Él fue movido a misericordia por nosotros? Amados, cuidemos las actitudes de nuestro corazón. No dejemos de asombrarnos de sus maravillas. ¿Sabes que cuando un pecador se arrepiente hay gozo en el cielo? Tenemos que gozarnos cuando un pecador se arrepiente.